En una sociedad es la del maestro, nuestros maestros que son los maestros venezolanos los peores pagados hoy por hoy en toda nuestra América Latina, los maestros que tienen que lidiar con el problema también ellos, la escasez de comida, que les toca decidir si van a clase o van a la cola para comprar la comida, pues también necesitan comer, a los maestros que les toca lidiar con la inseguridad, con la violencia. No es fácil ser maestro en los tiempos que vivimos, sin embargo ellos son nuestra reserva moral. Mientras ellos sigan luchando, Venezuela va a tener futuro, no tengo ninguna duda. La educación para nosotros ha sido nuestra bandera y lo seguirá siendo. Yo soy de los que cree que la educación, como bien decía Mandela, es el arma más poderosa para cambiar al mundo. No cambia a un país, pero sí cambia a las personas que van a cambiar un país. Si alguien merece reconocimiento, respeto, consideración, son nuestros maestros venezolanos, que les toca lidiar también con la peor crisis que ha vivido nuestro país en toda su historia. Así que a todos los maestros de Venezuela, mi palabra de reconocimiento, de afecto y mi palabra de compromiso. La Venezuela que viene, como lo decíamos ayer, el día en que Venezuela, nuestra patria, un director de escuela gane más que un general, ese día podremos decir que nuestro país está en la senda del progreso y que Venezuela va a ser efectivamente un país donde reine la paz, donde reinen las oportunidades y tengamos un país completamente distinto al que hoy tenemos. Mira, ayer fueron 5 horas de mentira, de gamelote, el único anuncio, digamos, lo único que queda del día de ayer es la prórroga de la circulación del billete de 100 bolívares, que ha sido, como es este gobierno, un ejercicio de irresponsabilidad, de atropello a los venezolanos. No olvidemos cuál era la situación en esos días de diciembre, cuando le dieron a los venezolanos 72 horas, nos dieron a los venezolanos que iba a salir de circulación. Un pasito para adelante, 10 pasos para atrás. Fue una gran mentira del gobierno. Fíjense que ellos mismos ya la mentira... ya dijeron cuál era la razón con el tema de la sacada de circulación del billete de 100 bolívares, con recoger el billete, era que no había, producto de la inflación, no había suficiente efectivo en nuestro país, y esa fue la medida que tomaron, la medida irresponsable, la locura. Preguntarle a nuestro pueblo en Ciudad Bolívar, a todo el comercio, todo lo que le tocó vivir a la gente, y ahí tienen ustedes prorrogado hasta el 20 de febrero, que ustedes van a ver que va a terminar siendo una prórroga indefinida hasta que el nuevo cono monetario, que supuestamente a partir de hoy entraría en circulación, hasta que empecemos a ver el nuevo cono monetario y que haya suficiente billetes para atender a la población de nuestro país. Ese es el único anuncio que hay del día de ayer. Esa fue como está establecido en la Constitución. Ustedes saben que la Constitución es clarita. En el artículo, ya les recuerdo cuál es el artículo 237, donde yo invito a todos los venezolanos a leerlo, artículo 237, donde claramente está establecido que en los 10 días siguientes de la instalación de la Asamblea Nacional, del inicio de sesiones ordinarias, personalmente, en este caso el señor Maduro, debía acudir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas ante el país de lo que fue el año pasado. Bueno, ayer fueron al tribunal violando la Constitución. En Venezuela sigue un golpe de Estado en curso, es un golpe que han dado utilizando las instituciones. Ellos desconocen la Constitución y los venezolanos, la lucha que tenemos por delante este año, que lo venimos diciendo, todos unidos los venezolanos tenemos que rescatar la vigencia de nuestra Constitución, que es lo que nos va a permitir lograr el cambio político para tener el cambio económico y social. Todos los derechos en nuestro país son pisoteados: el derecho a la alimentación, el derecho a la vida. Yo aquí le doy mi palabra de solidaridad, de condolencia a ustedes. Ayer fue asesinado un talento de Televen. Ayer, mientras Maduro hablaba, ese periodista que fue asesinado ayer para robarlo, como él, son 60 venezolanos, como Arnaldo, son 60 venezolanos todos los días que asesinan
en nuestro país. Mientras Maduro en cadena hablaba gamelote, mentiras y gamelote durante 5 horas, Santiago, durante esas 5 horas asesinaron a 15 venezolanos, porque cada 20 minutos en nuestro país asesinan a un venezolano. Esa es la verdadera guerra que hay en nuestro país, no la guerra imaginaria de ellos que tienen en su cabeza, que el día sábado, porque además lo que resulta, lo que merece la condena, el rechazo de todos los venezolanos, que el día sábado tenían desplegado tanquetas, nos mostraban a los venezolanos por la televisión de un despliegue militar, de un despliegue de fuerza. ¿Dónde carrizo estaban las tanquetas cuando mataron a este periodista o cuando mataron a los venezolanos que fueron asesinados en la madrugada del sábado para el domingo? Esa es la realidad en nuestro país, la dura realidad que tenemos los venezolanos que cambiar, que tenemos que luchar para que cambie en nuestro país. Y lo tenemos que hacer unidos todos los venezolanos. Los venezolanos en este momento estamos en una situación que nunca habíamos vivido y que la indignación que sentimos la tenemos que convertir en fuerza, en fortaleza para rescatar nuestra Constitución y para que efectivamente nuestra patria cambie. Claro, ya han transcurrido 16 días del mes de enero. ¿Dónde está la ruta que van a seguir el pueblo opositor justamente para un cambio? Mire, por lo que a mí respecta, y reitero la convocatoria, el día 23 de enero, que es el próximo lunes, dentro de una semana, que nos movilicemos todos los venezolanos en todo el territorio nacional pidiendo elecciones, porque el voto que está secuestrado, nuestro derecho a tener elecciones en el país también está secuestrado, nos lo robaron. Si algo tenía Maduro que rendir cuentas ayer, era de explicarle a los venezolanos, teniendo él la obligación de someterse al escrutinio popular, utilizando ese poder judicial, porque esa es la cabeza del poder judicial, nos robó a los venezolanos nuestro derecho a tener elecciones, nuestro derecho a tener revocatorio. Él tiene que rendir cuentas de eso, como tiene que rendir cuentas de las cosas, y llegará el momento que les tocará rendir cuentas. Pero volviendo al tema del 23 de enero, los venezolanos en este momento, el arma más poderosa que tenemos los demócratas es nuestro voto. En este momento no hay elecciones, ningún tipo de elección en Venezuela, y las elecciones son para lograr los cambios políticos, y el día 23, la convocatoria que yo hago es a que nos movilicemos en todo el país pidiendo elecciones, pidiendo que tenga vigencia la Constitución, rescatando la vigencia de la Constitución, y que el 23 sea el inicio de una lucha hasta que tengamos elecciones y hasta que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas, podamos salir de esta crisis en la que nos encontramos. Bueno, yo creo que no es que una movilización cambia el panorama del país, yo creo que una movilización inicia una ruta que hay que decirle al país claramente. Sobre temas de la MUD, pregúntenselo a la MUD, no me lo pregunten a mí, se los he dicho en otras ocasiones, hay un secretario ejecutivo, pregúntenle a él. No, yo no estoy fuera de la MUD, pero ustedes saben que yo no formo parte, yo milito en un partido que forma parte de la MUD y no soy el vocero de la MUD. Yo soy un venezolano militante de la unidad, a quien le duele profundamente lo que está pasando en nuestro país y que todos los días sale a luchar para que en este país haya un cambio. La ruta, que ese día sea el inicio de una ruta para que en Venezuela podamos, sobre la base de la organización, la movilización, que el país se levante, podamos rescatar la vigencia de la Constitución. Eso los incluye, no, eso de la calle sin retorno es Germán Escarrá. Yo no creo en una calle sin retorno, yo creo en una calle como es la que hay todos los días, movilizada, defendiendo sus derechos, exigiendo las reivindicaciones a las cuales tenemos derecho todos los venezolanos. ¿Va a hacer la diferencia en esta nueva etapa de lucha que ha explicado? Mire, yo creo que no es un tema de diferencia. Hemos dado la lucha en cada uno de los planteamientos que nos hemos dado. Yo creía que se iba a dar el referéndum revocatorio. Lo he dicho y lo he explicado y he dado la cara. El revocatorio nos lo robaron. Bueno, tenemos que... La lucha no termina en un día. Tenemos que luchar para que en el país hayan elecciones, porque la mayoría de los venezolanos somos demócratas. No somos ni golpistas ni vamos a tomar las armas. Los venezolanos queremos expresarnos a través de nuestro voto. Y tenemos que luchar porque por primera vez en todos estos años, hacer elecciones en Venezuela ya es algo absolutamente incierto. No hay cronograma electoral, no hay ninguna convocatoria, ningún proceso electoral, y los venezolanos, para que tengamos elecciones,
definitivamente no se van a dar solas, tenemos que luchar para que nos las den. Ayer veíamos el anuncio postólico, gobernador, ¿cree usted que va a haber elecciones este año? ¿Y cómo luchar contra Mira, un régimen que han calificado como dictatorial? A esta hora, efectivamente en Venezuela no estamos en una democracia, porque no se puede hablar de democracia si no hay voto. La democracia no es solo votar, pero hablar de democracia sin voto no hay democracia. Yo creo que sobre la base de lo que tú me dices, si hay elecciones este año a esta hora, hoy 16 de enero del año 2017, no hay ninguna elección, no hay ningún cronograma electoral, no hay ninguna elección. Ustedes saben que correspondía también las elecciones de gobernadores. Nosotros estábamos dispuestos, queríamos que las elecciones de gobernadores también se dieran porque es lo que establece la Constitución. Y en el caso concreto, yo que soy gobernador, obviamente, ustedes saben lo que me está en este momento, la situación que estamos atravesando, que el gobierno que utiliza, que tiene lo que yo llamo los paracos políticos, que utilizan los cargos como armas para tratar de sacar del camino a sus adversarios. Bueno, lo que está haciendo la Contraloría, ya le hemos dicho y le reiteramos, creo que ahorita me dijeron por aquí que había una convocatoria del Consejo Legislativo, bueno, el PSU, pues. Yo le digo al PSU que el único mecanismo para sacar a una persona que tiene un cargo de elección popular es a través de un revocatorio, están los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Todo lo demás sería un golpe y nosotros nos vamos a defender. La única forma que nos puedan sacar, y yo los llamo a que se cuenten, que dejen el miedo, es a través del voto de nuestro pueblo, porque el pueblo es el que decide. El gobernador Tibisay Lucena hablaba de un cronograma electoral, decía que en el primer semestre del 2017 iba a haber elecciones regionales y en el segundo elecciones de alcalde. ¿Usted cree que ese cronograma se respete? ¿Cree usted que hay un proceso? Miren, no hay ningún proceso electoral. La señora Tibisay Lucena la conoce muy bien el país. Ni siquiera le dio la cara a los venezolanos después que había dicho sobre el tema del proceso de recolección del 20% que ustedes recuerdan, que sería hacia finales de octubre, más nunca dio la cara para explicarle a nadie, a ningún venezolano, incluso a los militantes de su partido, darle la cara y explicar sobre el tema del revocatorio. Todo lo despacharon con notas de prensa. La señora Tibisay Lucena no ha vuelto a aparecer. Bueno, entiendo que el día de ayer estaba, ¿no?, en el Tribunal Supremo, muy sonriente, me imagino, muy sonriente, me imagino, bueno, sentirá, habrá recibido el premio de haberle robado a los venezolanos el ejercicio de un derecho constitucional como es el artículo 72 de la Constitución, como es el revocatorio, que es algo que es una obligación para el CNE, pero el resto no ha dado la cara. Entonces, la pregunta sobre el cronograma electoral, sería bueno que los periodistas de la fuente del Consejo Nacional Electoral le pregunten a los rectores dónde está el cronograma electoral, dónde está la convocatoria del proceso electoral que correspondía en diciembre, que no la hicieron, y ahora cuándo van a ser las elecciones regionales y municipales que también corresponden este año, más el tema que nosotros consideramos que para que haya una solución a la crisis que vivimos en nuestro país deberían ser unas elecciones generales. La Asamblea Nacional, con la declaratoria del abandono, abrió la puerta para que en el país haya unas elecciones generales, para que lo sepan quienes preguntan sobre lo que hizo la Asamblea. Lo que hizo fue abrir la puerta, porque efectivamente ahí está Maduro ocupando la silla, porque ustedes saben que en Venezuela las instituciones las tiene secuestrado un partido, pero la Asamblea abrió esa puerta producto de que la crisis en el país se va a seguir acentuando para que aquí podamos tener un proceso de elección general, para que los venezolanos podamos entonces resolver la crisis que estamos viviendo. El nuncio apostólico estaba el día de ayer en la presentación de la memoria. Mire, yo lamento mucho, ustedes saben que yo soy católico, cristiano, católico y mariano. Yo en lo personal lamento mucho la presencia de Monseñor Giordano, porque el acto de ayer, yo entiendo la diplomacia y que él es el representante del Estado del Vaticano en nuestro país, es un embajador, decano del cuerpo diplomático, y que habían unos representantes diplomáticos. Ahora, Monseñor Giordano, que lo sepa, el acto de ayer fue un acto al margen de la Constitución, y lamento lo personal, como católico, haber visto a Monseñor Giordano, haberlo visto sentado allí. Lo lamento porque esa no es la posición que ha defendido la Iglesia venezolana. La Iglesia venezolana ha sido muy clara en su posición, la Iglesia es una sola.
y debería haber, creo yo, coherencia entre lo que dice la iglesia venezolana y la presencia allí de Monseñor Giordano. Sigo respetando al Monseñor, esto no es para nada lo digo como católico, como una persona que ha dicho una y otra vez, sin sentir ninguna pena. Yo no solamente que soy católico, sino además participo voy a la iglesia. Y como católico lamento mucho la presencia de Monseñor Giordano. ¿Ha perdido la confianza? No es un tema. Una persona no representa a la iglesia, Amanda, tú lo sabes. Si tú eres católica, tú sabes que una sola persona no representa a la iglesia católica. En cuanto al diálogo, gobernador. Yo no tengo ninguna expectativa con el diálogo, ninguna. O sea, si el diálogo fue una estafa a los actores de buena fe, porque además los venezolanos somos de buena fe, el diálogo fue una gran estafa. El diálogo es un juego para el gobierno. Para nosotros algo sumamente serio, no solamente el tema del diálogo, sino la crisis que vive el país. El gobierno con el diálogo le parece que es un chiste, un juego. El gobierno cree que la gente es tonta y que la gente no se ha dado cuenta. Quien no cumplió absolutamente con los compromisos que había asumido fue el gobierno. Ellos insisten siempre a través de su aparato comunicacional, a través del control que ejercen y la presión que ejercen sobre los medios, hacernos creer a los venezolanos que quien incumplió fue la oposición. Mentira. El diálogo no tuvo ningún éxito como consecuencia de un gobierno mentiroso, un gobierno que no es capaz de cumplir sus compromisos, y ahí es donde debería venir la coherencia por parte del Vaticano, en que, así como pudimos leer una carta del secretario de Estado del Vaticano, exista coherencia entre las acciones, entre lo que se dice y lo que se hace. A estas alturas en particular, ¿qué espera la oposición del Vaticano en cuanto al diálogo? Ellos insisten en que van a venir esta semana. Es que de venir, que vengan, bienvenido sea, siempre. El que quiera ayudar a Venezuela, pero que no se insista en pretender hablar de algo que ha sido una gran estafa para los venezolanos. El diálogo tendrá algún sentido el día que veamos resultados. El día que los compromisos se cumplan, ahí tendrá sentido el diálogo, me refiero, gobierno, la cúpula de gobierno con quienes queremos cambio en el país. Los venezolanos todos los días dialogamos en las calles, es el diálogo que efectivamente, ese diálogo del pueblo venezolano es el que al final creo yo se va a imponer, y no un tema de un acuerdo con una cúpula que todos los días viola la Constitución, todos los días. Gobernador, ayer el presidente inició su discurso hablando de diálogo, pero también lo cerró diciendo que estaban con armas, que estaban listos y preparados para defender la revolución en cualquier escenario. Y también hizo muchas comparaciones, incluso decía, ¿por qué Capriles no ha construido casas? ¿Por qué Ramos Aluz no ha entregado alimentos? ¿Qué piensa usted? Mire, cuando Maduro quiera comparamos modelos en todas las áreas. Comparamos el tema de la vivienda, comparamos el tema de salud, comparamos el tema de educación, comparamos todas las áreas, el tema de seguridad, lo que se ha podido hacer con los recursos que se tiene y lo que ha hecho el gobierno con los recursos que tiene. Podemos comparar, ese debate nosotros nos encanta, el comparar modelos, el modelo corrupto del gobierno y quienes creemos en la transparencia y quienes creemos que la política se puede hacer de otra forma y que la política es para darle resultados y soluciones a la gente. Maduro el día sábado daba pena ver a algunos de los enchufados, ellos como que creyeron que el carnaval era el sábado, ¿no? Trajeados de ver a algunas autoridades civiles con uniforme militar cuando no les corresponde y un ejercicio contra una guerra, ¿contra quién? ¿Usted cree que en el país hay una guerra? ¿Serán los fanáticos del PSUV que se comerán el cuento ese, el imperialismo? Miren, en Venezuela hay una guerra que la vivimos todos los venezolanos en las calles. Y vuelvo y repito, ¿dónde Carrizo estaban cuando el sábado daban una demostración del poderío militar? Y cito como ejemplo el periodista asesinado de Televen, porque es una figura pública y como tal la gente sabe quién es. Pero resulta que los que nadie sabe quiénes son, que los llora su familia, son muchos también. ¿Dónde Carrizo estaban las tanquetas y el despliegue militar cuando se asesinan a los venezolanos la madrugada del sábado, del domingo? Mientras Maduro estaba en cadena, se los repito, esa cadena más de 5 horas, y durante esa cadena, a la cual creo que le dedicó como 10 minutos al tema de la violencia, 10 minutos, cuando cerramos el año 2016 con casi 29.000 venezolanos asesinados. Durante la cadena fueron asesinados
al menos 15 venezolanos fueron asesinados mientras Maduro estaba en cadena. Para que veamos la realidad. Justamente para que nos comente entonces, aprovechar que estamos ahorita en vivo, ¿qué ha pasado con la ruta ofrecida por la oposición venezolana para un cambio de gobierno en este 2017? Vemos que aumentan los asesinatos, aumenta la crisis en el sector salud, en la alimentación, y aún todavía la oposición no plantea una ruta para seguir. Hay una sobre la MUD, como les decía ahora, pregúntele a la MUD. Con respecto a tu pregunta, yo reitero la convocatoria del día 23, que el día 23 sea el inicio de otra cruzada. Las situaciones son así. Usted se plantea una ruta, usted lucha por la ruta, esa ruta no se logra y usted se tiene que plantear otra, usted se cae y se levanta. Que el día 23 sea el inicio de una gran cruzada en nuestro país para rescatar la vigencia de la Constitución, nuestro derecho a tener elecciones, porque la mayoría de los venezolanos somos demócratas. El arma que tenemos es el voto. Nosotros no tenemos ni fusiles ni tanques. El arma que tenemos los demócratas es el voto. Y hoy en Venezuela no hay convocada ninguna elección. Entonces, en las próximas horas yo me imagino, si no se lo diremos igualito, cuál será el planteamiento del día 23. Yo les digo que debe ser algo nacional, o sea, que sea en todo el país, no que sea algo de Caracas, que sea en toda Venezuela. El país se levanta, el país organizado, movilizado, defendiendo la Constitución, buscando ese cambio para que nosotros salgamos de la peor crisis de nuestra historia. Desde aquí le doy mi sentido pésame a toda la familia Televen por el homicidio de un periodista de ustedes. Así como él, como Arnaldo, hay 60 venezolanos que son asesinados todos los días y no hay ninguna respuesta por parte del gobierno. Esa es la razón más importante, el derecho a la vida, para cambiar este gobierno y cambiar la situación de nuestro país.